es hoy un país en crisis económica profunda, con índices de desarrollo humano estancados, con discrepancias en todo y acusaciones cruzadas que aparecen diariamente en todos los medios de comunicación y en redes sociales. Discutimos, discrepamos, no decidimos y menos ejecutamos. El orgullo de país que habíamos construido hoy tiembla en su lecho de gravedad. Un déficit fiscal de origen estructural crece y crece. Los disparadores del gasto no pueden ser atendidos porque las herramientas para doblegarlas son debatidas y adversadas por muchos grupos de interés irreconciliables. La ignorancia juega un papel importante en toda esta discusión. Muchos opinan como si conocieran sobre temas complejos. Las consecuencias no se miden, tampoco los recursos disponibles para hacerle frente a las obligaciones de Estado. La gran deuda pública de los poderes del Estado costarricense no puede seguir creciendo. Su atención ya compromete en exceso del 41% del presupuesto nacional. Las gentes hablan de un déficit fiscal del 8%, pero se quedan muy cortos. Si observan con detenimiento los radioescuchas, los impuestos que pagamos los costarricenses alcanzan tan solo para pagar el 46,5% del presupuesto nacional. Más del 53% del presupuesto se paga con nuevos préstamos que cobran intereses. Esos intereses no se pagan con impuestos, sino con más préstamos, por lo que esos montos enormes al interés compuesto están estrangulando lentamente las finanzas del país. ¿Cómo pagamos la deuda pública? Creo que lo primero es generar un superávit presupuestario para que sobre el dinero luego de pagados los gastos y con ese superávit ir pagando la deuda poco a poco a lo largo del tiempo y reducir el peso del servicio de esta sobre las finanzas del país. Cada 1% que aumente el interés en el mercado internacional, nos comentaba el diputado Welmer Ramos en este mismo programa, nos aumenta el gasto en 170.000 millones de colones. Muchos han sugerido la venta de un banco comercial del Estado, del INS, de la mitad de telecomunicaciones del ICE, otros agregan Recope a la lista. Esa sería una manera más rápida de disminuir el peso de los intereses de la deuda. Claro, ante las soluciones expuestas, se genera la discusión y polarización más seria que puede uno imaginarse. Nadie quiere vender, nadie quiere menos gasto. Por supuesto, nadie quiere más impuestos. Después de los intereses de la deuda, lo más grave es el conjunto de gastos que se generan automáticamente año con año, ligados todos a la remuneración de los empleados públicos. La serie de elementos que componen esa remuneración genera aumentos automáticos que hacen crecer el gasto más aceleradamente que la economía nacional o la recaudación de impuestos. Junto a estos elementos de la remuneración pactada con los funcionarios, hay que agregar los gastos por pensiones de Hacienda. Algunos hablan de las pensiones de lujo, otros hablan de corrupción. La mayoría olvida que el propósito de estas pensiones de Hacienda era que las personas que habían dedicado su vida al servicio público, a la educación o a la judicatura, al final de su vida laboral tuvieran una forma de vida digna y acorde a los valiosos servicios prestados en las universidades o en la corte, en el magisterio o en los poderes del Estado, o bien en las instituciones autónomas. Allí la generosidad excedió a las posibilidades del país en el tiempo. Ahora, en medio de la discusión de quién paga impuestos, todos los propósitos se han olvidado y solo se atribuye a la corrupción y al argollismo esas pensiones. El país ya no puede seguir contribuyendo a esos regímenes ni pagar salarios con los elementos que muchas administraciones fueron otorgando en buena lid y buena fe a lo largo de los años. Es necesario reformar el empleo público y su remuneración, así como las pensiones a las que Hacienda contribuye. Claro está,
No se necesita insultar ni a los empleados públicos ni a los pensionados. Otro elemento excepcionalmente difícil de manejar y que crece y crece al tenor del aumento del Producto Nacional es la contribución que por ley debe darse al Fondo Especial para la Educación Superior. En un presupuesto que es financiado con préstamos en exceso del 53% del total, la contribución a ese fondo impacta el crecimiento de la deuda pública, porque esos recursos no son producto de impuestos, sino que su origen está en el financiamiento de los bancos internacionales y también de los nacionales. Hay que modificar dando flexibilidad al gobierno para hacer esas contribuciones automáticas. Sin claridad y unidad de propósito ni unidad nacional de hacia dónde nos dirigimos, será imposible cambiar las cosas y dar soluciones racionales a problemas serios que pueden costarle la vida democrática al país. Sin claridad de lo que queremos, divididos en una variedad de archipiélagos en los que cada quien jala para su saco y tiene su propia visión y su propio interés, las cosas no avanzarán. Los costarricenses han estado buscando chivos expiatorios desde hace décadas para atribuirle la responsabilidad y la culpa de lo que hoy sufrimos. Algunos exclaman, la culpa es de la corrupción. Otros, fueron los políticos del bipartidismo. Los más es el neoliberalismo. Si hubiéramos seguido siendo socialistas democráticos, esto no habría pasado. En resumen, los ricos y los políticos son los culpables, según las gentes. Pero curiosamente, todos quieren meterse en política los que protestan, y nadie quiere ser pobre en esta sociedad. Unidad de propósito y unidad de destino. Eso de señalarse y echarse las culpas, claro está, debe cesar. Eso de buscar que otro cargue con mi responsabilidad debe concluir. Fuimos responsables todos, los gobernantes gastones, nuestras ilusiones de ser muy solidarios y generosos que excedieron nuestras posibilidades, y los que los elegimos a pesar de que sospechábamos que lo hecho no era sostenible en el tiempo. Todos hemos sido responsables de lo que vivimos, hemos sido responsables de éxitos y triunfos y de fracasos y errores. Ahora a construir soluciones y parar la discusión. Ahora debemos hacer un enorme esfuerzo por cerrar filas y dejar de señalarnos mutuamente. Ahora debemos sumar esfuerzos y sumar capacidades para sacar el país adelante. Todos debemos de ser parte integral de la solución y no esquivar nuestras responsabilidades personales y tributarias. Que Dios siga bendiciendo a Costa Rica. El abismo ya está encima. ¿Ponemos llave entonces? No es ponerle llave, es ponerle más patriotismo, más cariño al país y más desprendimiento de los intereses de grupo a todos los grupos involucrados. Usted acaba de comentar algo importantísimo, y es eso de desprenderse de los intereses individuales, que lo hemos comentado aquí en innumerables ocasiones. Siempre estamos dispuestos a que se arreglen las cosas siempre y cuando no nos toquen. No nos toque a nuestro sector o a nuestro bolsillo particularmente. Pero aquí esto se extiende un poco más allá y podemos entrar de una vez en el tema del ICE. Y es que es tocarle los huevos al águila en Costa Rica. Hablar de la caja o hablar del ICE es que empiecen a caer los tomates virtuales, pero en forma inmediata, porque de eso no se habla. Pero precisamente ahora estábamos hablando de que hay una cita que me gustó mucho hoy en la República, de Yolanda Fernández, la directora de la Cámara de Comercio. Decía, ningún sector la presidente, ningún sector sale fortalecido después de una huelga nacional de tanto tiempo. Y es una verdad muy grande, pero yo sí creo que algo bueno se puede rescatar de esto, y es que precisamente nos ha permitido a los costarricenses abrir los ojos, bajar a los santos y a los intocables de donde estaban y darnos cuenta de cuál es la realidad que hay en Costa Rica. San Ice
ya no es tan San ICE cuando nos damos cuenta de las pérdidas millonarias que está teniendo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Una administración irresponsable, que para cada obra que hay es imposible cumplir con el presupuesto que se ha planeado. ¿Para qué los ingenieros de primer orden que hay? ¿Para qué tantos especialistas? ¿Para qué tantos administradores de proyectos? Si son incapaces de mantener una obra, es el principio de la administración de proyectos, terminar una obra en el tiempo. Usted tiene una maestría, ¿verdad? Sí, señor. Administración de proyectos. Y ese es el principio. Uno cuando se compromete a hacer un proyecto no da ni más ni menos, porque no tiene sentido. Da exactamente lo que se le pide y hay toda una estructura, todo un proceso para asegurarse de que se haga en el tiempo preciso, con el costo con el que se planeó. Y ahí es donde uno dice, o sea, yo tuve profesores en la maestría que eran directores de proyectos en el ICE. ¿Qué pasó con todo este estudio? ¿Qué pasó con toda esta teoría? ¿Por qué el ICE es incapaz de cumplir con los parámetros que se plantean en un proyecto? Y lo que pasa es que esto ha venido acumulándose y acumulándose y acumulándose con los años hasta que de repente llega alguien que me parece fantástico, porque precisamente muchos de los presidentes ejecutivos o directores de organizaciones o incluso ministros, yo digo que cuando una vez empiezan en sus funciones, casi que caen en el síndrome de Estocolmo. Llegan y se hacen parte de la institución y entonces empiezan a ser cómplices en esconder todas las cosas que se encuentran. Y me parece muy valiente doña Irene Cañas que haya llegado y que venga y haga una conferencia de prensa y nos diga a los costarricenses cuál es la situación real del ICE, por lo menos en una primera instancia. No es San ICE, estamos en problemas. Muchos, lo que usted estaba hablando ahora precisamente de los préstamos internacionales a todos los bancos, el BID, el Banco Mundial, que nos han prestado dineros en dólares para todas las obras de infraestructura que tiene el ICE. Y sin reforma fiscal, el tipo de cambio se va a disparar. Y crecen las deudas del ICE y crecen las pérdidas cambiarias del ICE. ¿Y qué tiene como repercusión eso? Que nos van a pasar, de hecho ya hay una solicitud de un aumento del 15% en tarifas del ICE y del 24% del Consejo Nacional de Fuerza y Luz para el 2019. Y eso no solo está en nuestra factura de la casa de electricidad, es que esto se traduce en costos de producción más altos para todo el mundo. Es que el ICE, con los cientos de miles de millones de colones que reveló va a tener de pérdida este año, nos revela que cerca del 1% del Producto Interno Bruto de Costa Rica lo perdió el ICE. A mí me parece que hay una pregunta que plantea Marta que es básica, es ¿qué pasó? O sea, y la respuesta va a ser necesaria de localizar para poder sentar responsabilidades, porque yo estoy convencido que esa planificación que ella planteaba de que tienen que hacerse los proyectos dentro del plazo programado, dentro de los costos programados y todo eso, tiene que haberse dado. Y entonces, ¿por qué es que no se logró? ¿Por qué es que no se cumplió? Pero peor aún, ¿por qué es que no se hizo nada entonces oportunamente? Y aquí el problema que hay con el ICE es la falta de transparencia. El ICE ha sido un feudo, ¿verdad?, dentro del Estado costarricense que ha pretendido ser aislado de una gran cantidad de controles, de regulaciones, de informes, y la verdad es que muy poco sabemos de cuál era su realidad aún hoy día. Porque lo que efectivamente la señora presidenta ejecutiva, doña Irene Cañas, planteó en su conferencia de prensa la semana pasada, era una situación crítica, espantosa. La pregunta es si es solo eso o hay otras cosas. Y es que es muy grave. Doña Irene Cañas era viceministra de Ambiente y Energía del gobierno anterior. Una persona que además tiene una enorme experiencia y trayectoria en temas relacionados con energía. Se supone que el MINAE es ente rector del ICE y probablemente ella como viceministra no tenía la información
veraz, oportuna, confiable, Y verificable, completa de la situación del ICE. Ahí fallan dos, o sea, falla el ICE, que se ha negado un día sí y otro también a dar cuentas claras y a establecer controles, y hace pocos días salió también la noticia de cómo estaban beneficiando a su clase gerencial con salarios extraordinariamente altos. Y los pluses fuera de control. Pero, y Dios, 3 veces más personal en la presidencia. Además, acordémonos el peso específico que ha tenido dentro de los movimientos sindicales y los movimientos de huelga y de paros y de bloqueos, los sindicatos del ICE, o sea, tan relevantes como podrían ser los sindicatos de los educadores. Y los mismos trabajadores, y ahí la paradoja, los mismos trabajadores defendiendo esa autonomía del ICE, defendiendo esa, digamos, institucionalidad ajena a todos los demás mecanismos de control del Estado. La República Independiente del ICE, otra más. La República Independiente del ICE, hoy día pueden ser los grandes perjudicados por una situación de esta naturaleza. Porque si el ICE fuera Instituto Costarricense de Electricidad S.A. y los dueños de las acciones fueran personas privadas, aquí estarían corriendo cabezas hace rato. Claro. Así es. Pero porque son fondos públicos, entonces nada va a pasar. No, todo lo contrario. Esto es digno de que intervenga la Contraloría, de que intervenga el Ministerio Público, de que se sienten responsabilidades. Totalmente. Claramente. Por el lado del ICE decía, pero también el MINAE como ente rector debió de haber ejercido con muchísimo mayor eficiencia y drasticidad las competencias que le correspondían. Incluso me parece que, no sé si el ministro o el viceministro son miembros de la Junta Directiva del ICE. Claro. Así que aquí nadie debe llamarse engaño. Toda esta problemática, que es muy grave en el ICE, debe de haber una gran cantidad de gente responsables, no solo de lo que pasó, sino de haberlo ocultado. Y eso todavía puede ser más grave. Vos sabés que yo creo que hay es como una falta de conexión con la realidad que existe de toda la gente que trabaja en la función pública, que ven números, ven pérdidas, ven ineficiencias y no logran darse cuenta que es una realidad, que es dinero de los costarricenses que se está perdiendo, que es un proyecto fallido, y lo ven como normal, es la normalidad dentro de la función pública, y eso tiene que terminar, como decís vos, y es sentando responsabilidades y eliminando la impunidad. Para ponerlo en perspectiva, a la Junta Directiva del Banco Anglo y al gerente del Banco Anglo en los, ¿qué fue?, 90s, los metieron a la cárcel por montos infinitamente menores de pérdidas de las que estamos viendo ahora. Pero infinitamente más pequeñas. Pero mucho más pequeñas. Mucho más pequeñas. ¿Verdad? Y nunca se les acusó, ni estoy diciendo yo que eso es lo que haya pasado en el ICE, de haberse robado un 5. Era simplemente la una responsabilidad. mala manejo. Administración, de tomar riesgos impropios, excesivos, de especular con instrumentos financieros internacionales a nivel bancario. Pero los instrumentos financieros internacionales en aquel entonces eran bonos Brady venezolanos. O sea, bonos respaldados por el gobierno y la tesorería de los Estados Unidos. O sea, de riesgo cero. Son más riesgosos los bonos de Costa Rica. Bueno, y aún así, Emilio, los condenaron. Y los metieron a la cárcel. En el ICE deberían de sentar responsabilidades civiles, administrativas y penales, si corresponde, porque no es posible que se haya hecho fiesta con miles de millones de colones. 314,000 millones. Eso no puede ser, eso no podemos dejarlo pasar. Eso es de las cosas más graves de las que yo tengo, digamos, noción de los últimos 10, 15, 20 años. Cuando vos estás en tu empresa, Juan José, y hay un mes en el que perdés $1,000,000, salís corriendo a reducir gastos y a hacer cosas. A ver qué pasó. La pregunta a ver qué pasó. Marta, ¿qué pasó en el Y ICE? al mes siguiente perdiste 2 millones y la situación se agudiza. Y corremos 314,000 millones.
Y las gentes corrientes, un poco ignorantes, dicen, es que eso lo robaron. No, robarse 314.000 millones no es posible. No, pero se perdieron en malos negocios, en malas proyecciones, haciendo lo que no se debía. Y para mí, de las cosas más graves que estamos enfrentando ahora con el ICE, Juan José, es que las deudas del ICE en una proporción muy importante están en dólares. Sí, claro, la mayoría. Y si el país, como va a comenzar a atravesar una época de inestabilidad cambiaria, ve su colón devaluarse, como ya se devaluó en estos días, ¿qué va a pasar con las deudas del ICE? Van a crecer en colones. Hoy día debe 6-7% más de lo que debía hace un mes. Así es. Así de sencillo. Y entonces, ¿qué va a pasar con las pérdidas? ¿Qué va a pasar con las pérdidas? Sí, y es una institución que desde hace rato venía presentando situaciones complejas, porque, por ejemplo, la tarifa eléctrica, tanto la domiciliar como la industrial, es de las más altas del área. Así es. Entonces, tampoco pareciera razonable este planteamiento que están haciendo de aumento de tarifas, porque es parte también de las dificultades que ha estado enfrentando este país para todo el tema de la reactivación económica. Juan José. Entonces, nos seguimos matando entre nosotros, como dispararnos en el pie. Pensa en esto. El Estado costarricense es fiador del ICE. Si el ICE no puede pagar sus deudas, ¿quién las paga? El Estado. Así es. Y entonces, ¿de dónde vienen los ingresos del Estado? De los impuestos. Es el círculo vicioso en que estamos. Entonces, o subimos las tarifas para que las pérdidas se disminuyan y se generen superávits que permitan pagar los 314.000 millones, o somos competitivos. Si no somos competitivos, no va a haber mayor empleo, no va a haber mayor inversión extranjera, pero si no salvamos al ICE, el hueco para el Estado va a ser algo insoportable. Y es que el asunto aquí es que, si bien es cierto, las decisiones que se tomaron en Costa Rica eran pertinentes en ese momento, todos los gobiernos liberales que hubo, que hicieron instituciones, el ICE tiene 70 años, el próximo año cumple 70 años, y en su momento hizo grandes cosas. Y Costa Rica tiene una energía limpia a raíz de eso, nadie le quita el mérito. Lo que pasa es que los tiempos cambian, y cambian en forma más acelerada en cada momento. Esto no fue un cambio de tiempos, esto pareciera que la raíz es viene una de hace mala mucho. administración. Y el punto precisamente viene a lo que quería decir, es que yo siempre insisto, el Estado, el gobierno es un mal administrador, en general. Fundamentalmente se hay impunidad. Fundamentalmente se hay impunidad, porque entonces esa No mala hay. administración no tiene ninguna sanción. Entonces ahí se junta el hambre con las ganas de comer. Y viene desde las bases, porque cuando no hay cómo medir el desempeño de las personas, desde ahí viene. Claro. Ni de las personas en los puestos de la base y en toda la pirámide. Y eso que dice Marta es muy cierto, porque entonces lo que decíamos antes, ¿verdad? De los sindicatos del ICE defendiendo la institucionalidad, la autonomía, la capacidad de tomar sus propias decisiones, igual pasa con los estudiantes universitarios defendiendo entonces la autonomía de las universidades, y aquí igual a nivel universitario se hace fiesta con los recursos públicos, porque al final de cuentas lo que hacen es todos los años poner la mano para que el Fondo de Educación de la Educación Superior les llegue viniendo desde el Estado, y no tienen que asumir responsabilidades ni dar cuentas de lo que está pasando. Y cuando se les piden cuentas, como la semana pasada le pidió la Contraloría al rector de la Universidad de Costa Rica, sale diciendo que no se siente obligado a darlas porque es una institución autónoma. Estaba viendo... Esto no puede seguir pasando en Costa Rica. Perdonen, vamos a tomar una interrupción, un corte comercial, y en unos minutos estamos de vuelta con esta encendida conversación. Esto es Confrontación Democrática. Cuando decidí hacer el cambio fue más por influencia de mi familia. Compré un vehículo eléctrico para contribuir con una Costa Rica limpia y para que las futuras generaciones también puedan disfrutarla. Hoy sé que no contaminar el aire no solo depende de mi vehículo, también de la energía eléctrica que uso para recargarlo.
estoy tranquila. Nuestra electricidad se produce con recursos renovables. Electricidad renovable, orgullo de los costarricenses. Grupo ICE. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Estamos ahí. A partir de la nacionalización de la energía eléctrica, se corrigió el deficiente servicio brindado por las empresas extranjeras. Para orgullo de los ticos, hoy, 50 años después, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz garantiza el acceso a un servicio universal y solidario. Promovemos desarrollo, sostenibilidad y bienestar día a día, energizando el corazón de Costa Rica. Estamos preparados para enfrentar las nuevas demandas tecnológicas que exige la competitividad de la nación con responsabilidad socioambiental. Compañía Nacional de Fuerza y Luz. La energía nos conecta. Buenas tardes, regresamos con Confrontación Democrática y le damos la palabra a doña Marta Blanco, quien iba a hacer un comentario justamente antes del corte comercial. Es que precisamente Macho estaba hablando sobre el tema de educación y sobre los presupuestos que se asignan en este país a educación. Yo sigo el World Economic Forum, que pasa haciendo estudios y análisis a nivel mundial, y sacó precisamente en estos días un estudio sobre el tema de educación. Y cuando uno ve un gráfico donde Costa Rica está de primero, y por mucho uno dice, ¡qué orgullo! Estamos de primero en un estudio que hace el Foro Económico Mundial. ¡Qué maravilla! Pero, lamentablemente, estamos de primeros en inversión. En gasto, diría yo. Es que no es... Ojalá fuera inversión. Sí, la inversión es lo que hace falta. Sí, gastamos en lo que no debemos y no queremos, y no invertimos en lo que debemos y queremos y la gente ansía. 33% del Producto Interno Bruto en este país va a educación. En todos los niveles. Sigue Nueva Zelanda con un 18%. Luego, 3 países latinoamericanos, lo cual nos habla mucho de cuál es la forma de pensar del latinoamericano, y es gastar, no necesariamente invertir. Están Chile, Brasil y México. Luego siguen Corea, Islandia, Suiza, Australia, Colombia. O sea, nos vamos un montón de países y está el promedio de los países de la OCDE. Y Costa Rica de primero. ¿Y tenemos la mejor educación de todos estos países que acabo de mencionar? Por supuesto que no. ¿Cuáles son las pruebas de control de calidad del trabajo de los profesores y del desempeño de los estudiantes? ¿Cuáles son los ajustes que estamos teniendo? ¿Cuáles son los niveles de exigencia para que la primaria y la secundaria sean mucho más eficientes y contribuyan al desarrollo nacional? Y es que volvemos a un tema de lo mismo. A mí no me toquen. Cuando yo era directora ejecutiva de Costa Rica Multilingüe, una de las primeras acciones que tomamos fue precisamente hacerle examen de inglés a los profesores de inglés. Leonardo Garnier le doy el crédito porque fue buenísimo en convencer a los profesores de que no tuvieran miedo de acercarse a hacer el examen, porque si yo soy una profesora de inglés que no sé hablar inglés, lo primero es que me da miedo de acercarme a ir a hacer ese examen porque me van probablemente a castigar por eso. Y él hizo un muy buen trabajo. Profesoras de inglés que no saben inglés. Pero una cantidad impresionante. Pero había jueces que no sabían de derecho. Sí, estaba dividido. Bueno, pero tenemos que tener medidas y normas y formas de verificar los niveles de eficiencia y de desempeño. En ese momento estaban divididos en un 33, 33, 33. Un 33 de personas, de profesores que tenían un nivel razonable, aceptable, otro intermedio, y los otros 33% no había absolutamente nada, o sea, no hablaban inglés, punto. Y era un asunto de toda la coyuntura que se había dado en el país cuando se introdujo la enseñanza obligatoria del inglés en la parte de primaria.
Pero el punto aquí que iba era que las universidades eran las que estaban formando a estos profesores que estaban entrando a la corriente del sistema de educación. Entonces, las universidades públicas decían, sí, es que hay que hacerle examen a los profesores que vienen de las universidades privadas. A nosotros no, porque nosotros evidentemente hacemos las cosas bien, pero a los otros se las tienen que hacer. Volvemos exactamente a lo mismo. O sea, que a los de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional, Tecnológico y cualquier dependencia oficial, era bueno solo con ser oficial. Exactamente. Y las privadas eran malas por ser privadas. Así es. Así es. Qué interesante. Pero es lo mismo, a mí no me toquen, evalúen a los demás, cóbrenle impuestos a los demás, pellizquenle sus intereses a los demás, pero no a mí. Con ese criterio, cualquier día tenemos en la caja a un cirujano operando que no tiene ni siquiera capacidad para hacer un hemograma. Pero es graduado de la Universidad de Costa Rica. Pero de nuevo es un tema de impunidad, es un tema de irresponsabilidad, es un tema de que no estamos sentando las bases para la exigencia, para la medición, para el examen, en todos los niveles, porque podemos hablar en este caso de profesores, podemos hablar de funcionarios del ICE, podemos hablar de funcionarios de la Corte. Si Costa Rica no hace un alto en el camino y exige calidad a los servidores públicos por el trabajo que se les paga, apague y vámonos. Juan José, ¿qué le ha pasado al país? Pero es que, ¿dónde perdimos la seriedad? Porque estos son asuntos de perogrullo, o sea, son asuntos de una sencillez y de un sentido común que yo no encuentro que pueda haber una discusión razonable. O sea, ¿a quién no le van a evaluar su trabajo? Una cajera en una farmacia, un bodeguero en una librería, un peón de campo en una finca, a todos se les evalúa cómo están haciendo las cosas. Pero si uno es empleado público y referido a la educación, a mí que no me toquen ni me digan nada, porque ya yo soy profesor y no tienen derecho a evaluarme. Y estoy en propiedad. Y estoy en propiedad. Y más bien les pagan año con año anualidades y les dan beneficios por mérito y un montón de... Esto no puede seguir. Lo único bueno de toda esta crisis que estamos enfrentando es que creo que lo mencionabas en tu editorial, es que se nos está quitando una venda. Así es. Y estamos entendiendo la gravedad de toda esta situación, la gravedad de la huelga, la gravedad de la situación fiscal, de la irresponsabilidad que ha habido en el manejo de los recursos públicos. Costa Rica está tocando fondo. Y aquí la decisión que tenemos como país es decidir si nos vamos a quedar ahí en ese fondo o vamos a levantarnos. ¿Y cómo nos vamos a levantar? Y aquí no estamos en un tema electoral ni viendo a ver a quién, sino con quién efectivamente es que vamos a trabajar. Y lo primero que uno debería pensar es que deberíamos trabajar con el ordenamiento jurídico y sentar las responsabilidades que las leyes dicen y que la Contraloría también pueda ejercer el control y la fiscalización sobre todas las instituciones del Estado. Y yo fui jerarca de una institución pública y a uno le preocupaba cuando llegaba la Contraloría a revisar en el IFAN la operación del IFAN y todo eso. Pero el IFAN es una institución de mentirilla, de cuarta categoría desde el punto de vista presupuestario. ¿Qué está pasando en Costa Rica para que nos llevemos sorpresas como las del ICE la semana pasada? Cosas muy graves. Sí, muy graves. Y lo que pasa también es que, bien, tras de que, como dicen, tras de que éramos muchos y parió la abuela, y viene la reforma procesal laboral, y hace precisamente que el despedir a alguien que no está haciendo bien su función, que no está haciendo bien su trabajo, que está siendo irresponsable con el uso de recursos públicos, es todavía más difícil quitarlo de su puesto. Y la presidenta Chinchilla vetó la parte de la reforma procesal laboral que tiene que ver con todo el tema del manejo de las huelgas, de la declaratoria de legalidad o ilegalidad de las huelgas, y el presidente Luis Guillermo Solís levantó el veto para quedar bien y congratularse con los sindicatos de este país, y todavía le aplauden como focas, y hoy día tenemos 55 días o más de un proceso de huelga y no hemos podido tener ni siquiera la certeza jurídica
de si son huelgas legales o ilegales, porque el procedimiento estaba efectivamente mal planteado y por eso se había vetado. Y por eso ahora el diputado Carlos Ricardo Benavides, que era ministro de la presidencia cuando la presidenta Chinchilla vetó esa parte de la reforma, ha presentado una iniciativa de ley para tratar de enmendar estas cosas. Pero mientras tanto el país ha caído en una vorágine que nos está hundiendo. Sí. Y por Dios, estamos hablando de educación, o sea, tenemos a decenas de miles de niños, de jóvenes, de escuelas y colegios públicos que simple y sencillamente el año 2018 resultó infructuoso desde el punto de vista de educación. Voy a hacer una barbaridad, pero pareciera lo más responsable con el futuro de este país que todos los cursos lectivos se repitan. Por supuesto. Pareciera más responsable que el próximo año 2019 se repitan los cursos lectivos, de manera tal que si yo estaba en segundo año de colegio, entre de nuevo a segundo año de colegio, por un tema de calidad de la educación. Es que de lo contrario vamos a sacar adelante muchachos y muchachas rencas desde el punto de vista académico. Bueno, pero ojalá. Porque además el colegio privado siguió dando clases, sí, y la diferencia se va a hacer cada vez más. Pero a mí me encantaría pensar que si de verdad se repitiera, esos muchachos van a salir bien preparados. Pero me quedan muchísimas dudas. Les voy a poner un ejemplo y vuelvo otra vez a mi experiencia en Costa Rica multilingüe. Nosotros hicimos un programa que se llama Jumpstart. Jumpstart lo que hacía era ir a dar campamentos intensivos de inglés a los niños de escuelas donde no habían recibido clases de inglés o sea, que en sus 6 años no habían recibido clases de inglés. Iban a llegar al colegio con compañeritos que sí habían tenido clases de inglés. Entonces había una diferencia enorme que afectaba a todo el mundo. Para el profesor complicadísimo, con chiquitos que sabían un poquito y otros nada. Y para los niños que no sabían nada, qué difícil que era el reto. Y para los que sí sabían, qué aburrido estar repitiendo las cosas. O sea, nadie ganaba con esto. Entonces, este programa lo que hizo fue que íbamos en enero y febrero y hacíamos un campamento intensivo de inglés con voluntarios extranjeros que traíamos, y desde el día que llegaban se les hablaba solo en inglés a los chiquitos. Supieran o no supieran una palabra, solo en inglés. Y no me van a creer que nosotros hicimos pruebas, porque yo siempre les he comentado, el gusanito medidor, yo todo lo mido porque soy ingeniera industrial y así vengo ya programada desde la universidad. Y entonces hicimos pruebas de cuál era el nivel de inglés de estos chiquitos a la salida, y en 1 mes y medio que recibieron un campamento de inglés, obtuvieron resultados más altos que los chiquitos que habían tenido 6 años de clases de inglés durante toda la escuela. Entonces, quitemos a todos los profesores de inglés de la escuela, no demos clases y démosles un campamento de 1 mes y medio que los chiquillos disfrutan montones, y que cuando les pedimos que cuál era la sugerencia de mejora, nos decían que también pudieran ir los sábados y los domingos. Sí, cometimos una imprudencia muy grande y fue pensar que aumentando el gasto en educación íbamos a aumentar el desempeño y la calidad. Y nos hemos dado cuenta que ahora quedamos encajados con el gasto, pero no tenemos ni desempeño ni calidad. Y con un aparato enorme, difícil de manejar y todo carísimo. Todo se fue en sueldos y salarios y anualidades, sí, y pluses. Ni siquiera en infraestructura. No, la infraestructura es un desastre, es una catástrofe. Hay que ver las fotografías de la cantidad de escuelas que hay. Todavía tenemos escuelas unidocentes. Bueno, pero le sobran $14 millones, ¿verdad? Para dárselo al FES, que pobrecitos. Sí. Bueno, yo creí que eran 15,000 millones. Cierto. Eran 15,000 millones. Wow, y además el señor ministro dispuso que como arquitectura o ingeniería escolar tenía 200,000 millones, él iba a devolver 90,000 millones y se iba a dejar el resto, en lugar de compulsar el cumplimiento de lo que tenían que hacer. Es que
Cuando no hay responsabilidad, si uno hace Volvemos a lo mismo. o hace 2, o hace 10, o hace 100, es lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿A dónde vamos a parar? Si arquitectura escolar es que hubo muchas trabas y ha habido muchas trabas, y entonces tenemos 180.000 o 190.000 millones de colones ahí en caja sin usar, porque no se han usado porque no hemos podido organizar la reparación, mantenimiento y construcción de nuevas escuelas. Pero yo digo, pero ¿a dónde vamos a parar? ¿Pero cómo es posible? Bueno, lo tenemos, entonces el ministro devolvió a Caja Chica la mitad y conservó la mitad porque es lo que él cree que puede de alguna manera ejecutar en su periodo. Todo muy grave, es que estamos como en un empedrado y cada vez que levantamos una laja aparece un bicho, un alacrán o una cucaracha, o un hormiguero, o unas termitas. No puede ser. Se requiere un llamado muy a conciencia de todos los que participan de la obra del país para que hagamos las cosas bien. Y lo más lamentable es que esto es un asunto de cultura, porque no es un asunto de dinero ni de recursos. Las personas que están en lo que están podrían perfectamente haber dado el desempeño que el país esperaba dieran, pero no lo dieron. Porque las gentes se sienten relevadas del compromiso de un esfuerzo adicional. Y yo comprendo que en educación la labor de una profesora es muy riguroso y es muy ingrato, porque se trabaja en la escuela muy largas horas, con muchos grupos de niños, y después en la casa se trabaja un tanto igual o más, simplemente calificando las pruebas, revisando tareas. Y pagan justos por pecadores, porque hay gente comprometida y buena. Así es. Pero no es la mayoría, lamentablemente. Yo no sé, tal vez nos tiene obnubilado, nos han encandilado con aquellos que no son tan buenos, pero tenemos que dar un golpe de timón. Bueno, pero es que precisamente lo que decíamos antes, o sea, esta situación que estamos viendo en este país es la que nos está abriendo los ojos de una gran cantidad de temitas que tal vez individualmente considerados no eran tan críticos, pero que cuando estamos viendo ya el sistema como tal, con problemas, totalmente contaminado, colapsado, entonces ahí uno entiende de la realidad que vivimos como país. Porque si uno se pone a pensar, bueno, sí, tal vez los problemas de una escuelita por allá, con una mala promoción y con unas malas condiciones, bueno, tal vez no está grave, pero cuando ves que es un problema general de la educación, uno se preocupa. Pero cuando entonces ves también a nivel de la calidad de los jueces, que repito, les hicieron exámenes y más del 60% reprobó, o ves la problemática de la administración de recursos públicos en el ICE, o empezamos a ver un montón de temas que han venido aflorando en los últimos tiempos, uno dice, no, es que es un problema estructural, un problema cultural, como decís, Emilio, y de nuevo es un tema de impunidad, de irresponsabilidad en los diferentes mandos. La Ley General de la Administración Pública dice que a mayor rango, mayor responsabilidad. Entonces aquí los primeros que tienen que dar la cara y rodar sus cabezas son los jerarcas. O sea, yo lo dije un día de estos en un Twitter, que nadie le va a pedir al ministro Mora de Educación que se haga un harakiri como se lo harían probablemente en Japón, pero por lo menos que renuncie. O sea, ¿cómo es posible que tal cantidad de problemas a nivel de la educación, porque no es solo el tema de los 55 días de huelga, no, es que no ha dado pie en bola. Pero 5 meses para corregir todo, no creo que sea por lo menos justo. O sea, no, pero es que Emilio, no es él está batiendo barro con toda esta problemática inmensa. El tema de los 15.000 millones para las universidades. Sí, eso no sabemos si fue una solicitud del presidente o del ministro de Hacienda. Pero el responsable es él. Vamos a ver, es que de nuevo el jerarca, o sea, en Japón le roban el examen de bachillerato de matemática el día antes de que el examen se hace. Te garantizo que el ministro se va. Te lo garantizo, no tengo ninguna duda. Por un tema de dignidad, por un tema de responsabilidad, por un tema de ejemplo. Costa Rica era un país de una honestidad acrisolada y perdimos esa característica. Tanto así que hace unos años, viajando en autobús en la ciudad de Bruselas, dejé yo
un bolso de mano en el que dejé la billetera y las llaves de mi habitación en el hotel y mi pasaporte. Y dije, ¿qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Un rato después, porque me di cuenta hasta la tarde, hacia el final de la tarde, me llamaron por teléfono y de recepción y me dijo, señor, el chofer de un autobús de servicio público lo busca. Ya bajo. Bajé y el señor me dijo, señor, aquí está su cartera. Es que yo vi que era suya porque lo vi sentado a la par. Después ya no estaba usted y la cartera estaba ahí y viajó todo el día en el autobús conmigo. Y muchas personas se sentaron y la dejaron se sentaron y la dejaron, y yo creí recordar que era usted el que se había quedado acá en este hotel y vine a devolvérsela. Muchas gracias, permítame darle algo. No, yo no acepto una propina. ¿Por qué? Por ser una persona decente. Así somos los belgas. Bueno, ese tipo de características que nos dejan espantados a los que vivimos detrás de rejas y candados y con botón en las bolsas de atrás y con la billetera en la bolsa de adelante, y bueno, así no era el país. El país tiene que volver por sus fueros. Hay un asunto con esto de las pruebas de los exámenes. O sea, por Dios, estamos en el año 2018. La tecnología es parte de nuestras vidas del día a día. ¿Cómo es posible que sigamos teniendo exámenes de papel en este momento? Si se arregla facilísimo. Se pueden hacer exámenes en línea, donde a cada uno se le dan vueltas a las preguntas y es prácticamente imposible que los muchachos copien, incluso que tengan abiertas las posibilidades de buscar fórmulas y todo, pero como es con tiempo, si usted se pone a buscar fórmulas, se le va el tiempo de su examen y se garantiza que la prueba no se va a robar, no se va a pasar y que realmente van a demostrar el conocimiento que tienen con una herramienta que ya existe en el país. Todos los colegios tienen centros de cómputo habilitados que se pueden utilizar para esto. Hasta en el teléfono inteligente que la mayoría de los chiquillos tienen, pueden hacer sus exámenes. Es que también tenemos que usar inteligentemente ese montón de dinero que existe en el sistema de educación pública para que se use en forma eficiente. ¿Cuánto dinero no nos estaríamos ahorrando cuando se hace la inversión una vez en una plataforma digital de este tipo y no estar imprimiendo papel y lo difícil que es estar cuidando exámenes y todo el asunto? Se puede simplificar de una manera grandísima. Yo recuerdo a mi abuela Isabel Bruce conversando con los nietos y hablándoles de cómo España había tenido un decaimiento muy hondo en 1898 y que el gobierno de Sagasta había mandado a todos los barcos españoles, algunos hasta de casco de madera, a enfrentarse en La Habana con los acorazados norteamericanos, y que habían hundido la flota completa y habían muerto cientos de muchachos españoles, y que había sido un desastre, pero que eso había sido como una inyección de vitalidad para el país. Ella decía que la generación de 1898 había rescatado a España después de esas profundas crisis. Y a mí me parece que tal vez puede tener algo de positivo esta crisis que vivimos, porque en la de menos podría ser que termináramos como los españoles en la generación del 98, golpeando la mesa y diciendo hasta acá y san se acabó y vamos a corregirlo todo y con espíritu de urgencia. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, faltaba un minutito para que concluyéramos y yo creo que me lo tomé. Y gracias doña Marta, gracias don Juan José. Muchos saludos a doña Iris y nuestros mejores deseos, y a todos nuestros radioyentes, muchas gracias por estar con nosotros un lunes más. Que tengan todos una muy feliz semana. Buenas tardes. Confrontación Democrática.
descuidas